Buena semana para todos. Aquí te bojo Shawatot. Hoy estamos nuevamente en una reflexión sobre la Sagrada Toire, en Parashá Toldot. Parashá que es muy interesante sobre el nacimiento de Jacob Avinu y Esav, su hermano. Toldo, que significa generaciones o descendientes. Y vemos en nuestra Parashá una dicotomía y es dos tipos de filosofía que se implantan en el mundo. Recuerdo un día una enseñanza que me dio el Rab. Me dijo, en este mundo solo hay judaísmo y egoísmo. O sea, está hacer la voluntad de Dios o hacer la propia voluntad humana. Eso representa Jacobino, la espiritualidad y la obediencia a Hakadosh Baruj Hu. Y esa representa el materialismo, el ego, que está representado por el egoísmo y hacer su propia voluntad. Y vemos al final de la Parsha, cuando Jacobino ya ha ganado su primogenitura y Isaac Avino lo envía a la casa de sus parientes para tomar esposa y le da unas recomendaciones, que no tomara esposa de las cananeas. Y dice el capítulo, el Pérez 28, el Pasuk 6, dice, cuando vio Esab que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado para Harán, para tomar esposa, para tomar de allí una esposa, y mientras lo bendecía, Dios le dice, no tomarás esposa entre las mujeres de Canaán. Y que obedeció Jacob a su padre y a su madre, y se dirigió a Padán. Esta fue la instrucción a Jacob vino. Dice el Pasuk 8, entonces percibió Esab que eran perversas las hijas de Canaán a los ojos de Jacob su padre. Y se dirigió Esab a Ismael, y tomó a Mahalá, hija de Ismael, hijo de Abrujun, hermana de Nebayot, además de sus otras mujeres para sí por esposa. Explican nuestros sabios que la naturaleza de Esab, las características de él, era una persona egoísta, en la que no le importaba excepto sus propios deseos. Y se preguntan los sabios, pasaron muchos años donde el agravio hacia sus padres era evidente, no se dio cuenta. Aquí vemos una característica de lo que hace el egoísmo en las personas. Dios nos guarda, Hadushulon. El egoísmo hace que una persona pueda convertirse en una persona irracional. De hecho, para ser egoísta tiene que ser irracional. O sea, es hacer las cosas sin pensar las consecuencias de ello. Hacer las cosas sin importar a quién está afectando, qué consecuencia está generando. Un consejo me dieron hace muchos años y fue el siguiente. Cada vez que hagas algo, mide cuánto ganarás y cuánto perderás. Cuando la gente vive solamente en el materialismo, no puede captar lo espiritual de él, o sea, las consecuencias de. Pues una persona egoísta puede inclusive hacerle daño a su familia, a muchas personas, y no le importa porque no reflexiona en ello. Porque su objetivo es conseguir sus propios placeres, su propia comodidad o sus propios beneficios materiales. Así tengan que pasar por encima de otros. Esa es la lucha la lucha del materialismo. Esto genera una vida de tontería, una vida anulada racionalmente. Pues en la vida tenemos que aprender a reflexionar sobre mis acciones, lo que hago, qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, en qué tengo que mejorar y en qué tengo que seguir creciendo. Vivir consiste en un proceso de crecimiento continuo, en un mejoramiento continuo. Explica nuestros sabios en la Gemara. Dice,
No te acerques a una cabra porque ella hace daño. Por delante te cornee, por detrás te patea. Pero delante de un tonto te hace daño por todas partes. Por delante, por detrás, a la derecha y a la izquierda. Por cuanto no reflexiona que lo que hace está afectando a otro, y cuando alguien le reclama toda pregunta, hey, ¿por qué me reclaman? ¿Qué he hecho yo? Ese es el fruto máximo de la tontería que genera el egoísmo. De hecho, la palabra Jacob dice, explica Rabbi Jacob de meditación, dice que es talón, es sat, pusieron el sa porque viene de la palabra completo, shelemut, o shalom, que es un nombre de Dios, significa completo. Dicen los sabios porque Sab nació completo. Perdón, nació totalmente velludo, inclusive dice el Midrash que con barba y con dientes. Y tenía unas características aptas para el mundo material, pero no para que el materialismo le gobernara, sino para que él gobernara el materialismo. Mientras que Jacob representa Talón, la parte más baja del ser humano. ¿Qué significa? Que Jacob tenía que crecer, superarse todos los días, porque estaba en el talón, la parte más baja. Como dicen nuestros sabios, que esta generación la que vivimos se llama la generación del talón, los talones del Moshiach, porque es la generación más baja, llevada por deseos, por toda clase de tonterías e ignorancias. Esa nació completo, pero eso le generó orgullo, egoísmo. Tengo capacidad para hacer algo, pero la busco solo para mí. Cuando nuestro patriarca Ishmael no quiso bendecir a Jacob, dicen los Mefarshim, lo quería bendecir con las cosas materiales porque su función en la vida era ayudar a Jacob a que estudiase Torah. Y aquí viene un punto muy importante. ¿Cuántas personas debemos descubrir en nosotros y cada persona qué talento tiene? No para que se enorgullezca de otros, sino porque esa es la parte, el talento que Hakadosh Baruj Hu le dio, la habilidad que Hashem le dio, para que haga parte de la construcción y el ticún de este mundo, el ticún de su propia vida, el ticún de este mundo. Si tiene capacidad de hacer dinero, que haga dinero para que ayude a la estudia Torah, para que ayude a los que estudiamos Torah, a los que dirigen yeshivot, comunidades, para que la Torah tenga un avance. Así como en la parte no buena del mundo, también la maldad tiene quien la patrocina. Entonces dice la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. De hecho, esa es una función de los no judíos. Pero hoy en día el Yehudí se disfraza de Esab y se vuelve empresario. Pero esta es una función que debería ser y será en los tiempos de Moshiach de los no judíos. Dicen sus sabios que cuando venga el Moshiach le reclamará a los no judíos, ¿por qué no ayudaron a mi pueblo? Tenían la capacidad de hacerlo. A vosotros no les di la Torah, les di las riquezas de este mundo para que le hicieran, pero para que ayudaran. Pero el egoísmo no les dejó entrar en ese punto. Hay que romper esos límites. ¿Qué egoísmos están gobernando nuestra vida? Nos hemos hecho la pregunta, ¿hasta ahora mi comportamiento le afecta a alguien? ¿Alguien está sufriendo por mi causa, por mi terquedad, por mi necedad, por mi tontería, por mi falta de reflexión? ¿Cuántos esposos a veces hacen subir las esposas por su ego y su orgullo? No se dan cuenta. Porque para ellos, para la percepción de ellos, no le hacen daño a la esposa. O mujeres que le hacen daño al esposo, o padres a los hijos. Tenemos que descubrir el nivel de nuestro egoísmo y pedirle a cada Baruj Hu que nos ayude a tener Teshuvah todos los días, a reflexionar todos los días sobre nuestra vida. El materialismo es necesario, pero oscurece. De hecho, todo lo que es material se le llama oscuro. Debemos nosotros saber que el materialismo, para que no nos oscurezca nuestra vida, no debe ser el fin,
sino el medio para alcanzar un fin espiritual. Y de esa manera entonces podemos pasar por el materialismo, pero elevarlo, como decía el Rebbe, elevarlo a la espiritualidad. Cuando el fin es el materialismo, esto oscurece, vuelve a la persona egoísta y, como dice Pirkei Avot, el orgullo, la arrogancia saca al ser humano de este mundo. O sea, lo vuelve tan tonto que no sabe que su vida es un palo para las demás personas. Y dice Arush, nunca seas un palo para los demás. Que cuando al final de tus días la gente, ¿por qué no va a recordar que esta persona generó alegrías, felicidad, bendición a los demás, sino que, oh, se fue de este mundo, gracias a Dios, descansamos. Descansamos de esta persona tan, eh, tan palo para los demás, que causa sufrimiento a los demás. Dios nos guarde de eso, que seamos personas que generemos, seamos bendición para otros, porque nacimos para servir, para ayudar. Por eso tenemos talentos, somos los animales. El león tiene fuerza, no tiene velocidad, pero tiene fuerza. El leopardo tiene agilidad, pero no tiene la fuerza del león. El guepardo tiene la velocidad, pero no tiene ni la fuerza ni la agilidad del león ni el guepardo. El águila puede volar y cada animal tiene un talento con el cual puede sobrevivir en este mundo, defenderse. Cada uno de nosotros tiene talentos. Debemos ubicarnos cuáles son y con ellos servir a Hakadosh Baruj Hu con alegría. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que tengamos muy bonita semana, que escuchemos solo alegrías, que sea este shiur, sehut para todo Israel y para todo aquel que necesite de su santa ayuda, de Sat Hashem. Que tengamos protección, salvación, buenas noticias, solo alegrías, de Sat Hashem. Un abrazo para todos, gracias por venir a la clase, que Hashem nos cuide.